Hola, ¿cómo están? Les saluda Eve Merma. Bienvenidos a mi canal. Bien, en esta oportunidad les traigo un tutorial en el cual mostraré los criterios a utilizar para la función buscar V de Excel. Esto para automatizar hojas de cálculo de ingeniería. Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar de la forma más sencilla y también cuando nuestras tablas o los datos que vamos a extraer se nos complica. Sobre todo vamos a demostrar qué criterios son los que vamos a requerir para poder trabajar bien esta función. Estoy seguro que después de este video tutorial se les va a quedar mucho más claro lo extraordinario que es esta función y sobre todo lo útil que nos va a hacer para poder nosotros desarrollar nuestras propias hojas de cálculo. Bien, vamos a empezar. Lo que tengo son tres tablas que básicamente están condicionados, ¿no?, con temas de ingeniería. En el primero tenemos una tabla sobre los datos de las barras corrugadas de refuerzo. Esta tabla lo utilizamos, lo trabajamos bastante en el tema de concreto armado para, en este punto, definir, ¿no?, los refuerzos positivos y negativos para para este curso o esta área. En la tabla número 2 tenemos también una pequeña tabla que son, se podría decir, parámetros que se utilizan para el tema de diseños de escaleras. Esto para condicionar, ¿no? Aquí, como nos hace referencia, el momento último negativo. Y por último, nuestra tercera tabla nos hace referencia sobre datos de eliminación de material excedente. Esto para el tema de metrados en edificaciones. Obviamente vamos a encontrar también más tablas que nos van a condicionar o proporcionar la norma técnica las normas técnicas o reglamentos nacionales de edificación o para otras áreas, en el cual nosotros vamos a tener que básicamente no requerir o extraer algunos datos. Bien, lo que necesitamos son las tablas correctos, ¿no?, los cuales nos van a proporcionar los datos, el cual vamos a requerir o vamos a utilizar. Vamos a empezar con el primer caso. A ver, supongamos que yo estoy diseñando una escalera de un tramo y según mis cálculos me indica que yo quiero trabajar con las barras de 5 octavos. Pero, ¿qué pasa? Solo para el tema de diseño de escalera, yo voy a necesitar los datos de las áreas de cada, en este caso, o barras. Obviamente, si yo quiero automatizar mi hoja de cálculo, necesito extraer solo este valor, o perdón, este valor, esta área, que es de 2 centímetros cuadrados, ya que o según mis cálculos, me conviene trabajar con barras de 5 octavos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, esta barra de 5 octavos lo vamos a hacer de esta forma, a ver, sencilla, y luego lo vamos a arreglar de una manera más, se podría decir, más dinámico. Bien, voy a copiar y voy a pegar en esta celda. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? En este punto o en esta celda, vamos a darle un formato. Yo quiero que aquí me extraiga el dato de la tabla que yo voy a requerir para desarrollar mi diseño de escalera. Entonces voy a poner igual y ahora voy a condicionar con la condición, claro, con esta condición, ¿no? O esta función que es buscar v. ¿Qué es lo que hace buscar v? Nos indica que nos va a extraer un dato de las filas de nuestra tabla que queremos extraer.
A ver, pongo la función buscar v y me indica valor buscado. ¿Cuál es, en este caso, la barra que yo quiero buscar? Es el que hemos pegado, ¿no? O hemos copiado en esta celda. Ahora voy a poner una coma y me indica seleccionar la matriz. Voy a seleccionar toda la tabla y ahora voy a poner una coma. Al poner una coma me indica que tengo que proporcionar ahora el número de columna de donde yo quiero que me extraiga el valor de la barra de 5 octavos. Tenemos en nuestra tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Pero solo nosotros queremos extraer el dato de áreas del acero, que va a estar en la primera, segunda, tercera y cuarta columna. Entonces, aquí yo voy a poner y voy a condicionar a Excel que me extraiga el valor o el dato de barras de 5 octavos de la cuarta columna. Ahora voy a poner una coma. ¿Y esta coma para qué? Para condicionarle al Excel que me busque ese dato exacto o un aproximado. Para temas de ingeniería, lo recomendable es trabajar con coincidencias exactos. Para esto yo puedo poner lo siguiente, puedo hacer doble clic en esta opción que es falso, donde nos indica coincidencia exacta, o también puedo poner 0, que es el mismo. Pero para este caso, a ver, vamos a hacerle doble clic a la opción falso. Listo. Ahora ya hemos condicionado nuestro, eh, nuestro buscar v, ¿no? Nuestra condición. Cierro paréntesis y le doy OK. Ahora sí, como podemos ver, me ha extraído este valor de las áreas del acero de 5 octavos. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí pongo 3 octavos? Copio, pego y ahora me ha extraído 0,71, que le corresponde a esa barra de 3 octavos. Pero obviamente si nosotros queremos automatizar nuestra hoja de cálculo, no vamos a estar copiando y pegando una y otra vez los valores que se van a presentar en nuestra tabla. O estos, en este caso, serían nuestros diámetros de barra. Entonces, para este caso, trabajaríamos con una lista desplegable. En este punto haríamos lo siguiente. Voy a borrar. Ahora me bota error por defecto porque no tenemos un dato que nos esté referenciando. Voy a seleccionar esta celda. Voy a ir a la opción de datos. Me voy a dirigir a la opción validación de datos. Me dirijo hacia abajo o me desplazo hacia abajo y voy a hacer clic en la opción validación de datos. Por defecto me va a mostrar esta nueva ventana. En la opción permitir voy a hacer clic y voy a elegir la opción lista. Listo. Ahora me va a habilitar la opción de origen. Voy a hacer clic en la opción de origen y ahora me dirijo a la tabla y voy a seleccionar toda la columna de las barras corrugadas para refuerzos. Y le voy a dar ahora a aceptar a esta pequeña ventana que se habilitó. Le doy a aceptar. Y ahora, ¿qué ha pasado? Se ha habilitado aquí una lista desplegable en el cual nosotros ahora tenemos todas las opciones. A partir de este punto, entonces ya podemos trabajar de una forma más dinámica y mucho más presentable. Entonces aquí si yo elijo barras de una, me va a botar en este caso. A ver, vamos a copiar. Vamos a copiar el dato que nos está buscando a partir de nuestra lista desplegable. Obviamente vamos a ir dándole formato nosotros según cómo mejor nos parezca o mejor nos agrade, ¿no?
Entonces, bien, esta es una opción para poder trabajar y es un criterio que nosotros debemos de manejar y acostumbrarnos a trabajarlo. Entonces ya tenemos esa primera opción. Ahora vamos a ir a una segunda opción o a un segundo criterio. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a tener una tabla mucho más pequeño, pero en el cual nos está mostrando solo dos datos, el cual nos indica el primero, apoyos monolíticos poco rígidos y apoyos monolíticos rígidos, el cual nos da un valor o un parámetro para cada uno de ellos. Sin embargo, nosotros aquí tenemos lo siguiente, podemos ver que se está presentando dos condiciones, pero con descripciones muy amplios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando sucede esto, a veces un poco, o se podría decir, incómodo, un poco molestoso, ¿no? Que nos aparezcan estas opciones con descripción amplio. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. A ver, eh, vamos a copiar. O bueno, vamos a hacer aquí nuevamente nuestra opción. Vamos a utilizar nuevamente nuestra opción buscar V. Voy a hacer clic en esta celda y voy a poner igual y condiciono la función buscar V. Selecciono la celda donde va a ir el valor o el dato que quiero buscar. Pongo una coma, selecciono la matriz o la tabla, pongo una coma y ahora quiero mostrar cuál es, en este caso, la columna donde quiero que busque, ¿no?, el valor requerido. Y es, en este caso, la tercera columna. Pongo una coma y selecciono falso. Cierro paréntesis y le doy OK. Obviamente aquí también puedo trabajar con esta condición que es, o puedo habilitar, ¿no?, nuestra lista desplegable con estas opciones. Le doy a aceptar. Pero si nos damos cuenta, a ver, aquí voy a darle esta opción. Voy a elegir la opción 1, pero por defecto no nos va a mostrar todo, en este caso, mmm, toda la descripción de esta condición que hemos elegido. Obviamente si selecciono la segunda opción también me va a mostrar lo mismo. Y supongamos que yo esté analizando un cálculo y si me pongo en esta opción, o básicamente a simple vista no voy a poder entender a, a cuál de las dos opciones se refiere, porque en ambos nos va a mostrar los mismos detalles. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podríamos trabajar de la siguiente manera. Vamos a habilitar una columna más en nuestra tabla y vamos a darle un valor o un código a cada uno de ellos. Si es un código, podríamos hacerle referencia como 1, condición 1 y condición 2. Obviamente en esta condición podemos darle la forma o el signo que nosotros queramos. Puede ser de esta forma. Condición número 1, condición número 2. O también podemos darle con letras, condición A y condición B. Podemos trabajar con el criterio que a nosotros mejor nos parezca. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la opción de elección o de la lista desplegable, hacemos clic en esa celda y ahora vamos a editar. Nuevamente nos vamos a la opción o al encabezado de datos, a validación de datos, hacemos clic y nos dirigimos a origen y lo que vamos a hacer, borramos y ahora vamos a elegir la nueva columna con nuestro código que hemos definido. Le damos a aceptar y ahora vamos a tener esas dos opciones.
Si yo elijo A, obviamente aquí me está botando como error porque en la condición buscar V que hemos definido no está definido los códigos que hemos condicionado. Entonces lo que vamos a hacer, nos dirigimos a la celda, hacemos doble clic y no es necesario que nosotros volvamos a, en este caso, a formular. Solamente bastará con hacer doble clic, tenemos seleccionado nuestra tabla y lo que vamos a hacer, nos dirigimos a esta parte y vamos a extender nuestra tabla. Ahora le damos clic, pero ¿qué es lo que pasa? Nos va a botar error. ¿Por qué? Porque ahora hemos adicionado una columna más y nosotros en nuestra formulación hemos definido que nos busque el valor de la tercera columna. Y la tercera columna por defecto está 1, 2, 3. Obviamente aquí se está presentando también un detalle que en un momento les voy a hacer referencia. Lo que yo quiero es que me busque el valor de A o si no de B. Y esto está a partir de la cuarta columna. Entonces ahora edito columna y pongo 4 y le doy OK. Ahora sí me está extrayendo ese valor. Si elijo A, me va a botar ese valor de A, perdón, de B. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en algunos casos? Y quiero que por favor en este punto también lo consideren. Si nos damos cuenta, las condiciones para que nos muestre todo, ¿no? La descripción, el enunciado o el tipo de condición está ocupando dos celdas a partir, ¿no? De las celdas de la hoja de cálculo. Pero aquí solo está, en este caso, está editado o está mostrado esta condición en una celda. Si nos dirigimos a la siguiente celda, podemos ver y visualizar que está vacío. Por eso es que hace un momento cuando se presentaba aquí buscar la tercera, de la tercera columna me bota 0 porque en estas columnas no hay nada. A ver, si yo pongo aquí, supongamos 1 y aquí 2, entonces aquí me busca o me extrae el valor de 2. Pero ¿qué es lo que pasa? En algunos casos estoy seguro que ustedes van a trabajar de la siguiente forma. Van a seleccionar estas dos celdas y lo van a combinar. Entonces, una vez que se ha combinado, lo que está pasando es que ahora estas dos celdas ahora se han convertido en una sola columna. Y lo que vamos a necesitar es, a ver, vamos a necesitar en este punto que básicamente la condición buscar V me reconozca en qué columna está posicionado el valor que queremos extraer. Le hacemos doble clic, aquí por defecto está en la tercera columna. Tenemos que poner cuarta columna. Entonces ahora sí me está reconociendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que la función buscar V nos está condicionando es que las columnas que vamos a elegir o seleccionar está a partir de, en este caso, los encabezados o las columnas que nos muestra la hoja de cálculo, más no las columnas que se va a presentar en nuestra tabla. Entonces, eso hay que tener en cuenta y hay que en este punto, ¿no? También considerar ese detalle. Bien, ahora vamos a pasar al tercer criterio en el cual vamos a complicar un poco esta condición. Ahora vamos a poner
vamos a condicionar el mismo criterio. Vamos a poner igual, buscar v, abro paréntesis, selecciono la celda donde va a ir el valor que quiero buscar, una coma, selecciono la tabla, pongo una coma. A ver, en este caso vamos a buscar el valor del coeficiente de reducción que está en la tercera columna. Voy a poner una coma y le voy a decir que la búsqueda sea exacta. Cierro paréntesis y le doy OK. Aquí de la misma forma voy a ir trabajando con mi lista desplegable y voy a decir que quiero que me busque los materiales que la tabla nos está condicionando. Bien, entonces voy a elegir arena y me está botando su coeficiente de reducción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supongamos, en algunos casos se va a presentar lo siguiente. A ver, vamos a editar. Vamos a editar esta tabla. He visto, ¿no? Y por la experiencia que he tenido trabajando con Excel, en algunos casos vamos a encontrar tablas donde, por ejemplo, este es un ejemplo, vamos a encontrar lo siguiente. A ver, vamos a extraer o vamos a mover un poco esos valores y puede que nos dé datos con coeficientes diferentes. Supongamos aquí que nos dé también grava. Ojo, entonces aquí nos está también mostrando grava, pero aquí supongamos que su coeficiente o su factor de esponjamiento sea 15. Entonces, eso también es factible, se da esos casos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, vamos a buscar y vamos a hacer referencia a lo siguiente. Y supongamos que su coeficiente de reducción aquí sea 0.95. Ok, 0.95. Vamos ahora a condicionar lo siguiente. Vamos a editar nuestra lista desplegable ya que no está. A ver, vamos a hacerlo de esta forma. Puede ser que este valor de la grava se presente en ese orden. Ok, o supongamos que es un dato que yo quiero agregar. Yo quiero agregar grava y según el país o en la zona donde yo me encuentro, la grava presenta un factor de esponjamiento, supongamos de 15, con un coeficiente de reducción de 0.95. Pero también a su vez yo quiero conservar este esponjamiento y coeficiente de reducción que me da la norma técnica. Esto podría ser un criterio que se utiliza en la zona donde nos encontremos y esto puede ser un coeficiente que nos muestra nuestra norma técnica de metrados. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora tenemos que editar nuestra lista desplegable. Como podemos ver, solo está seleccionado hasta roca y tendríamos que seleccionar ahora toda la tabla. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Excel se va básicamente a guiar y va a buscar el valor o la condición que mejor le parezca, o en este caso va a buscar el primer dato. Si yo pongo grava, ¿qué es lo que pasa? Me está extrayendo el dato de 0.90, o sea, el dato de la tabla de la norma técnica. Pero si yo quiero este valor de grava que utilizamos, ¿no? Por decir, por criterio de nuestra zona, entonces, ¿qué va a pasar?
Excel no nos está extrayendo. Aquí va a haber un error que básicamente nos va a mostrar Excel. Entonces, como en ambos casos nos están detallando el mismo material, obviamente Excel no va a saber cuál de los dos coeficientes nos tiene que extraer. Para este punto existen dos casos o dos criterios que podemos trabajar. Uno, que al material que hemos agregado podríamos darle como opción graba 2 y graba 1. Entonces, en este caso sí, Excel va a leer y nos va a extraer los datos que estamos requiriendo. Entonces, podemos ver que ahora Excel sí nos está reconociendo ese valor, ¿no? De 0.95 para grava 2 y 0.90 o 0.9 para grava 1. Ese es un criterio que podríamos utilizar o es una solución que podríamos darle. Entonces, la siguiente opción es el siguiente, el que hemos utilizado en la segunda tabla. Podríamos darle aquí un código, podría ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, dándole ese código a nuestra tabla, obviamente aquí sí ya le estaríamos dando una solución. Y yo pienso que este sería el mejor, ¿no? O básicamente podría ser, en lo personal yo lo veo que es eh, un detalle mucho más presentable. Pero obviamente aquí va a depender mucho del gusto de cada uno de ustedes. Vamos ahora a editar nuevamente nuestra lista desplegable. Ahora vamos a seleccionar los códigos. Aquí podríamos poner como código o también podríamos poner como número. Número. Bien, ahora, obviamente esto también tenemos que editar. Hacemos doble clic, extendemos la selección de nuestra tabla. Ahora vamos a indicar que nos busque los datos del coeficiente que se encuentra en la columna número 4. Le doy OK. Aquí ahora puedo seleccionar, graba, que me muestre en este punto, a ver, la opción 2 o el número 2, el número 6, o perdón, número 5, número 6. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Yo quiero hacerlo más detalloso. Quiero hacerlo o quiero hacer un Excel, pero que también me muestre el material. O sea, a pesar que yo le haya condicionado y le haya agregado un número o un código a cada material, pero también quiero que mi hoja de cálculo me muestre el número, o perdón, el tipo de material. Bien, entonces aquí podemos condicionar ese detalle. Pongo igual y nuevamente pongo buscar V. Esto sería trabajar, ¿no? Doble vez con esta función. Selecciono este valor, pongo una coma, selecciono nuestra tabla y ahora quiero que me busque el tipo de material, que sería la segunda columna. Pongo una coma y pongo ahora, condiciono la segunda columna. Pongo ahora, en este caso, a ver, buscar V. Voy a indicar la segunda columna y ahora voy a decir que la búsqueda sea exacto. Le doy OK. Listo. Ahora ya tenemos más detallado. Si yo quiero, el código 3 me indica tierra natural y tiene un coeficiente de reducción de 0.8. Entonces, ahí ya tendríamos ya un criterio mucho más perfeccionado en cuanto al uso de la función buscar V. Y pienso que estos serían los tres criterios que podríamos trabajar.
Obviamente ya depende de cada uno de ustedes cuál es el formato o que quiera darlo, la color, el orden. Obviamente no necesario o deben de estar estas dos celdas en esta posición. Una vez que ustedes han condicionado, pueden extraerlo a esta parte. O a lo mejor quieren que este dato, desde la tabla, ustedes condicionan este tipo o este código, pero quieren que el valor me extraiga, supongamos, a una celda muy lejano o en otra posición. Pero lo recomendable es que primero lo trabajen de esta forma y luego ya lo extraigan a donde ustedes mejor les parezca. Bien, entonces estos serían los criterios a utilizar de la función buscar v para temas de ingeniería. Bien, si te ha agradado este video tutorial, no olvides compartirlo en tus redes sociales favoritos. También quiero agradecer a todas las personas que están suscritos al canal. Y quiero hacerles mención que gracias a su suscripción y y el simple hecho de estar pendiente de los tutoriales hacen que en lo personal me anime, ¿no?, a desarrollar cada vez más tipos de contenidos. Este tutorial que acabo de hacer es el primero de ahora, quizás no una lista de reproducción donde voy a desarrollar los criterios de cada función que nos va a presentar Excel para que nosotros podamos utilizar en nuestra automatización de hojas de cálculo Excel para temas de ingeniería. Obviamente para todo tipo de ingeniería. Ahora, si existe alguna duda sobre este tema, no olvides dejarlo en la opción de comentarios. Al igual también, si existe alguna inquietud sobre algún dato o automatización que no te sale o que tienes dudas en cómo desarrollarlo, de la misma forma, déjalo en la opción de comentarios y con gusto voy a desarrollarlo en un siguiente video tutorial. Entonces, para el siguiente video sobre esta lista o esta nueva lista de reproducción que he creado, voy a tocar una nueva función para que nosotros podamos tener más criterios y podamos tener más opciones de ir trabajando nuestras hojas de cálculo y de esa manera, ¿no?, demostrar una mejoría o una mejor presentación. Y bueno, esto sería todo. No olviden dejar su me gusta y una vez más compartir en sus redes sociales favoritos. Esto sería todo. Gracias. Saludos.